si es una locura, pero en el primer libro los asesinos no tenían voz casi, no se les dejaba casi hablar, pero en el segundo Lark les deja un poco hablar e intentar explicarse, aunque digan tonterías. En el primer libro eran asesinos en serie, pero en el segundo violadores, pedófilos, otra clase de personas. ¿Lo tenías en mente? ¿Querías destacar? Bien, pues lo que yo quería era tener un enfoque diferente. Quería explorar un poquito más al Lark y su experiencia y por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Entonces sentí que tener esa conexión era importante, aparte de tener ese rol de asesino. Creo que esto ayuda a explicar a los lectores por qué estaba haciendo eso, aunque parezca una persona muy buena por fuera. Era más bien eso, para poder conectar a ella con su dramático pasado. Aparte de ese dramático pasado, la primera vez que conocemos a Blackbird es en una jaula, con un cadáver. Esa primera imagen, no sé, para mí parecía como una metáfora de cómo era Blackbird. Adora su trabajo, pero mentalmente está en esa jaula. No sé si me estaré equivocando. Sí, por supuesto. Así era. Esa es la metáfora, sí. Sloane estaba en esa jaula por todo lo que le ocurrió en el pasado y estaba relacionado con la forma en la que enfocaba eso. Matar, podríamos decir que es su forma artística de expresarlo, un poco limitada porque no ha procesado todo lo que le ocurrió cuando era pequeña o cuando era joven, sin más. Y cuando su relación con Rowan se desarrolló más, pudo hacer más y salir un poco de esa jaula. ¿Cuál sería, cuál coleccionarías? Y hablando de los objetos que colecciona Blackbird, ¿es una metáfora de la gente que mira hacia otro lado? Sí, creo que ya lo he entendido. Bien, pues creo que lo más probable es que recolectaría o coleccionaría más aquellos que me vuelven loca, ¿no? Sobre las historias que me vuelven loca. Creo que sería más aquellos del Lark y ese enfoque, ¿no? Todo lo que esté relacionado con ese enfoque. Creo que eso es lo que más me interesaría, porque creo que ese enfoque es más serio, el del Lark, y personalmente estaría más enfocada y conectada con Lark. Sí, es que he respondido bien a la pregunta. ¿Qué apodo te pondrías si fueses una asesina en serie? Me encanta esa pregunta. Pues yo creo que algo así como relacionado con Viper. Me encantan las serpientes desde pequeña, me encantan las serpientes. Siempre desde pequeña, incluso las cogía del suelo. Así que incluso pues tengo aquí un tatuaje, así que... En un momento dado se habla del trauma del hijo mediano y de serlo. Por parte de Rowan. ¿Qué trauma tendría Lachlan? Para él, el trauma sería más bien la parte de responsabilidad de trabajar después de que su hermano, bueno, pues a pesar de ser muy joven y tuvo pues una vida muy dura, perdió a su madre, etcétera, y recuerda eso. Entonces, creo que ya lo mencioné en Blackbird, la mujer muere dando luz a su hijo más pequeño. Entonces, él recuerda muchísimo este momento. Así que bueno, esa es la parte más importante de ese trauma. Y luego está el trauma también de matar a su propio padre. Sí, así que
eso también fue muy dramático para él. Sloan tiene a su mejor amiga, Lark, y empezamos a conocer a Rose, que de cierta manera, hablando de Rose, con las muletas, la pierna, este personaje parece el más cuerdo, entre comillas, pero también es una metáfora de cómo están las chicas de alguna manera rotas. Sí, creo que lo es para Rose. Es verdad que ella es diferente, parece un poco más normal, por supuesto, pero bueno, pues es un poquito más viajera, más nómada, digamos. Es muy positiva y bueno, pues encuentra crecimiento en este tipo de cosas, incluso en las cosas oscuras, ¿no? Así que tiene ese tipo de relación con este tipo de contextos. Quizá no ocurre lo mismo con los demás, pero sí creo que su nombre y su experiencia son más bien una metáfora de lo que ha tenido que crecer y la forma en la que enfoca ese pasado o ve ese dramático pasado. Cada uno tiene una identidad y un nombre que está conectado con su trauma y con su crecimiento. ¿Quién crees que es más peligroso en las dos novelas? ¿Los tipos duros que arreglan problemas o el gobierno, el FBI, que tanto se nombra pero que nunca hace acto de presencia? Bueno, pues tomé una decisión muy importante y era no mencionar mucho en los libros el FBI, etcétera, porque creo que es algo que se suele hacer en este tipo de libros, en este tipo de género. Quería hacer algo más único y en lugar de investigar más, cada personaje. Creo que en este caso, por supuesto, hay personajes más peligrosos, ¿no? Para los que se persiguen, pero Lark, por ejemplo, es muy peligroso, es muy inteligente y muy capaz. Bueno, digamos que es incluso más peligroso que cualquier ente de seguridad o cualquier fuerza de seguridad en el país. En los dos libros, a los protagonistas, sobre todo, les dicen, ¿estás bien? Estas dos palabras. Y ellas suelen mentir sobre esto. ¿Has querido hacer como un grito a la gente o una crítica cuando decimos que estamos bien y no lo estamos? Sí, muchas gracias. Sí, siento que sí, es un problema común que ocurre muchas veces. Decimos que estamos bien, pero en realidad por dentro estamos mal. Y creo que es algo importante que he querido evocar en el libro para estas personas, ¿no? Que se presentan de una forma, pero realmente por dentro pues son buenas personas que están haciendo, que no se encuentran realmente bien. Es una complejidad, quería explorar esto y también introducirme más en lo que sentimos cuando mostramos esa cara para protegernos. Son pues partes de la humanidad que quería explorar en el libro. En algunos momentos del primer libro, Blackbird hubiese salido corriendo, pero se quedó. ¿Tenías pensado en algún momento que saliese huyendo y no regresase? Nunca he sentido que él se iría y que no volvería, aunque es verdad que lo hizo. Más bien me basé en el concepto de, pues, los pájaros, las aves, ¿no? También es importante la parte de la confianza y no insistir, ¿no? Mucho y muy rápido, porque si no se van, ¿no? Digamos. Entonces, era más bien no insistir. Y luego es verdad que ella tampoco era muy segura y tenía mucho miedo, así que él
era siempre el dispuesto a irse, digamos. Y es bueno, un poquito una relación con los pájaros y cómo se desarrolla. Hay una pregunta que me gustaría saber. En el primer libro siempre juegan a piedra, papel o tijera. ¿Por qué elegiste piedra, papel o tijera y no otra forma de...? Bueno, pues con este juego sentí que Rowan entendía desde muy temprano que, bueno, pues que se podría ir, ¿no? Y nunca volverá. Entonces es un poco la idea que sentía que podría tener en su mente y que no le requería mucho compromiso por su parte, era solamente una vez al año y quizá podría ser como un trigger, ¿no? Para poder volver, digamos. Entonces, creo que era una forma de tener una forma de contacto divertido sin que fuese muy insistente para él, porque sabía que se podría asustar. Y bueno, pues siempre me ha gustado el humor negro, el romance negro también. Todo eso creo que es importante y está relacionado con ese juego negro, digamos. No sé si me estaré equivocando, es una percepción mía, pero todos o casi todos los personajes tienen alguna cicatriz irregular. ¿Es alguna metáfora de cómo ha sido su vida, de lo que les ha pasado también? Sí. Todos tienen alguna cicatriz, incluso Lark tiene también una cicatriz muy pronto en el segundo libro. Y lo verán también en el tercer libro. Hay tatuajes o marcas. Por supuesto, es una metáfora de quizá las elecciones que toman. Entonces deciden marcarse de alguna forma, hacerse un tatuaje o simplemente para cubrir ese dolor, ¿no? O esas experiencias del pasado. Es parte también de la experiencia de un trauma o las elecciones que marcan a uno con algo. Ethel es una persona mayor y para mí es un personaje que me ha encantado. Es una persona que tiene 90 años y en un mundo, digamos, de personas jóvenes has querido hacer un homenaje a las personas mayores y también cómo ella ayuda de alguna manera a la... Me encanta esta pregunta. Sí, para Lark particularmente. Sí. Solía trabajar en investigación con gente mayor, también para el desarrollo de medicamentos, etc. Y para mí los mayores tienen un rol importante en mi vida. Y bueno, pues me encanta tener siempre personajes mayores en mis libros que les representen como personas que todavía son fuertes, capaces, como Auntie Ethel en Leather and Lark. Es muy inteligente, muy capaz, es mayor y también está enferma, sí, pero aún así es una persona muy completa y para mí es muy importante añadir eso en mis obras, porque bueno, pues de hecho van a ver más de esto en el próximo libro. En el primer libro teníamos toques de humor, un humor ácido, pero en el segundo libro ya tenemos unos piques o unas formas más directas de atacarse unos a otros. ¿Cómo ha sido el proceso en el segundo libro, sobre todo, unir esa oscuridad con ese sarcasmo y no perder el norte?
Bueno, pues los dos libros comparten similitudes, por supuesto, pues contenido oscuro, contenido negro. Por ejemplo, la primera es más seria, tiene también humor, pero creo que tienen más sentido quizá para los personajes. Es más bien una decisión para los personajes. Que son, por ejemplo, quizá es más divertido, ¿no? Porque al final es un juego, pero se sigue explorando el trauma. Es otra historia diferente. Y para Lark, sin embargo, hay más enemigos, no se gustan entre ellos, tienen unas responsabilidades muy serias. Y es lo que necesitaba la historia, ¿no? Un poco más de seriedad, pero sí ese toque de humor, quizá más directo. Bueno, hay un término en inglés que es slapsticks. Y bueno, pues ese tipo de humor. Me gustaría preguntarte si estos dos libros fuesen un plato de cocina que preparase Rowan, ¿cuál sería para ti? Bueno, pues yo creo que pobre de él, ¿no? Porque creo que sería un helado, ¿no? Y tiene que ser un helado específicamente. Quizá pues añadiría algo de chocolate, ¿no? O algo así. Pero quizá para Leather and Lark quizá sería algo así como una comida más rica, ¿no? Con una preparación más lenta y trabajada. Es algo así. Y si este libro fuese y anterior una emoción, ¿cuál sería para ti? Feeling, which one would be? A feeling? An emotion, a feeling. Oh, a feeling. This one, so I think. Pues creo que en la primera obra sería quizá más algo relacionado con la diversión o la libertad. Y para Leather and Lark, para el segundo sería algo más intenso, más profundo, quizá más sombrío, pero también como agridulce. Es como hay mucha oscuridad allí, pero quizá algo sombrío o agridulce. Y en la próxima obra que llegará a España pronto, yo creo que será pues el caos. Es muy divertida, tiene mucha libertad detrás y también tiene resiliencia, y creo que la resiliencia es importante. El hecho de descubrir un secreto y sacarlo a la luz de la forma más impactante resulta empoderar, algo de empoderamiento. ¿Cuál ha sido el secreto que más te ha gustado sacar a la luz de estos dos libros? De algunos de los personajes. Déjeme pensar un poquito. Quizá mi favorito dentro de estos dos libros sería cuando nos damos cuenta de que Sloane pues fue un artista que pinta, ¿no?, en color, y ella pues dejó atrás todo eso por el trauma, etcétera, y ella al final se hace un tatuaje con esos colores tan bonitos, y siento que ese secreto pues tiene una historia detrás, ¿no?, que hace que sea muy bonita y que muestra ese camino. Y luego hay otro, para mí es una sorpresa, pero no esperaba saberlo, pero cuando escribí el libro, pues hay una perspectiva de Fionn y algo que le pasó en su familia. Bueno, pues eso también fue bastante divertido para mí. Thank you so much. Thank you. I loved your questions. They were wonderful.